Ahí está, le puse cosas, ahí lo empecé a grabar. Les decía, bueno, estábamos trabajando con esto. Tenemos una situación, tenemos 3 paralelas, ¿sí? Y 2 transversales que las cortan. Me dan datos e incógnitas, ¿sí? Me dicen que el segmento AB vale X más 4, el segmento BC vale X más 1, y lo de acá abajo, D y EF, valen 3 y 2. A través de lo que vimos, ¿sí? Lo que estuvimos viendo en la teoría, podemos plantear tales, ¿por qué? Porque en realidad los segmentos que están entre paralelas, estos dos, son homólogos. Estos dos también son homólogos. Recuerden que homólogos es una cuestión de correspondencia, y cuando yo planteo la igualdad entre 2 razones me va a dar la proporcionalidad. Entonces, este con este es homólogo, este con este también, todo este con todo este es homólogo también, ¿sí? Y yo me baso en eso para decir que la razón entre el segmento AB sobre el segmento BC, o sea, en realidad, el segmento AB sobre el segmento BC genera una razón. El opuesto, ¿sí? La igualdad que voy a tener enfrente va a ser DE sobre F. Y de esa manera me quedó algo de esta forma, así como quedó planteado acá. ¿Está bien? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, planteando, fíjense cómo lo repito otra vez, haciendo la... ¿cómo se llama esto? Siempre se me olvida, la propiedad fundamental de las proporciones, aplicando la propiedad fundamental de las proporciones, yo puedo decir que 2 por x más 4, o sea, la multiplicación de los extremos, es igual a la multiplicación de los medios. O sea que me queda x más 1. Si yo hago eso, ahora simplemente, esto es lo nuevo. Esto es historia ya, porque ya lo hicimos 200.000 veces. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una distribución de todos estos valores, hacer este por este y este por este, y despejar x, ¿sí? Quedarme finalmente con el valor de x. 2 por x me da 2x, más 2 por 4 me da 8, esto es igual a 3 por x me da 3x, más 3 por 1 me da 3. Entonces, banana de un lado, manzana del otro, las juntamos, las agrupamos, como si fuesen ovejitas, y me queda 2x menos 3x, porque el 3x pasa hacia el otro lado negativo, y el 8 pasa para el otro lado negativo. Entonces me queda menos x menos 5. Tengo un peso, gasto 3, debo 1, tengo 3, gasto 8, debo 5, y finalmente, como de ambos lados tengo resultados negativos, cancelo los signos y me queda que x es igual a 5. Ahí obtuve parte de lo que me están pidiendo, que es el valor de x. Si a mí no termina el ejercicio, si yo quiero saber cuánto valen los segmentos estos, esto es pegar figurita del álbum que me falta, o sea, la figurita del álbum sería 5. 5 más 4, este vale 9. 5 más 1, este vale 6. Y ahí termina el ejercicio. ¿Qué relación ven entre esto? Proporcionalmente, cuánto es más grande o más chico? Depende de dónde me pare. De acá a acá, ¿cuánto más grande es? No sé cómo expresarme, pero es más grande. ¿Cómo? Que no sé cómo decirte, pero son poner el 3 más 6 y 9, y bueno, esa es la proporción. En realidad, este con este, no te confundas con esto, ¿no? Es... Digo 3 3 por 9, 3 9, perdón. Ah, bien, pero a ver, fíjate que vos tenés el 3. Para llegar a 9, o sea, tuviste que hacer 3 más 3 más 3 en tal caso, o 3 por 3. Sí, sí, ¿Sí? sí. De alguna manera, la relación que tenés, y vos fíjate, planteemos de vuelta la razón. La razón era una comparación entre los valores, entonces es 9 a 3, si lo vemos de esa forma, o 3 a 9. Estamos hablando de 3 veces más grande, fíjense, 2 y 6, 3 veces más grande, o al revés, 3 veces más chico, depende de donde me pare. ¿Está bien? Claro, eso no sabía cómo decirte. Está bien, está bien, está bien. Pero sí, entendía a dónde apuntabas. Esa es la relación que tengo en estos casos, que me da más, tal vez lo pueden visualizar más. En el anterior nos había dado con coma, pero es lo mismo. Proporcionalmente los segmentos me van a dar más grandes o más chicos. El doble, el triple, 1,5 más grande, 1,8 más grande, no lo sé, pero va a ser así siempre, porque estamos hablando de proporciones. Nos cansamos de plantear la parte de proporciones, ¿sí? Entonces, bueno, eso a tener en cuenta. ¿Dónde dejé? Acá. Bueno,
¿Qué más? Nos queda un ejercicio en el ejemplo, otro tipo de esquema, ¿sí? De tales. Mira, lo voy a plantear. Profe, Sí. y cuando nosotros ponele, ya sabemos lo que hiciste ahí, que no sabía cómo explicarlo, ¿cómo te respondemos? O sea, ¿cómo No, no, ponemos porque el no resultado? lo pregunté, ojo, porque yo ahí no les dije. Ah, Pero si vos me decís, bueno, si yo le pregunto, bueno, ¿cómo son, qué relación tiene cada segmento? claro, o sea, ¿qué te pongo? ¿Cómo te pongo? No entiendo, por eso. Y podrías decir, por ejemplo, no me acuerdo, teníamos acá AB y acá DE, ¿no? Podríamos decir que el segmento AB es 3 veces más grande que el segmento que está acá abajo. Ah, claro, ¿Sí? Eso claro, sería. listo. Listo. ¿Sí? Esa es la forma. O, como lo planteamos como razón, 9 es a 3. Bueno, debería ser al revés, pero podríamos hacerlo así. 9 es a 3. En el sentido que 9 termina siendo 3 veces más grande que 3. ¿Sí? O al revés. 3 es a 9. Eso lo mismo nosotros lo planteamos como una razón. Pero si lo tenemos que ver ahora en segmentos, es eso. 3 veces más grande, 4 veces más chico, lo que sea. ¿Sí? Plantearlo de esa manera. Listo. Eh, Les sirve mucho para reconocerlos. Piensen esto ahora. Acá hay otro ejemplo que es muy interesante, donde les cambio todo, porque hasta ahora no se cruzaban o sea, las paralelas acá son el A y el B. Estas dos son las paralelas. Pero estas transversales ahora se cruzan. O sea, qué macana, porque hasta ahora no había un caso así. Yo lo que quiero que tengamos en cuenta es esto. Nosotros cuando armamos una razón, la armamos en base a una de las transversales. O sea, por ejemplo, esta vamos a llamarla T y esta vamos a llamarla S. Si yo tengo que armar una razón entre mis segmentos, vamos a hacer, bueno, es A, B, C, y acá hacemos D y E. Si yo tengo que armar una razón entre mis segmentos, va a ser entre estos. O sea, entre la misma transversal. La razón no la voy a hacer combinada con la otra transversal. ¿Sí? Por lo menos lo que hicimos hasta ahora fue eso. Siempre que armamos una primera razón, fue en base hasta eso, en base al mismo segmento, o a la misma transversal, perdón. Y acá va a ser lo mismo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque los segmentos que yo tenga de esta transversal S van a ser homólogos a los que tenga de la otra transversal. Y ahí me da el pie para poder plantear el caso de tales que quiera plantear. En este caso le damos valores, decimos que este vale 20, que esto vale X, que esto vale 30 y que esto vale 18. Entonces, a ver, antes de hacer algún cálculo, si yo tengo, lo que siempre les recomiendo es que planteen tal. ¿De qué forma? La razón que vamos a hacer con respecto a la transversal S sería 20 sobre 30. Esa es mi razón entre este segmento. Ya estoy diciendo que 20 es a 30. Es una razón, perdón, entre mi mismo segmento. ¿A qué va a ser igual? Si 20 es a 30, acá tendríamos que decir las que serían opuestas. 18 es a X. ¿Sí? O sea, 20 es a 30 y en la otra tendríamos que hacer los opuestos. 18 es a X. Antes lo que nos pasaba es que teníamos, no se cortaban, pero es exactamente lo mismo. Tenemos que hablar de los segmentos homólogos, los que están de alguna manera enfrente. Este va a coincidir con este y este va a coincidir con este. Y linealmente acá en la razón pasa eso. Ahora, para sacar el valor, planteo despejo X o planteo la propiedad fundamental de las proporciones, que es multiplicar extremos por medios, extremos por extremos y medios por medio. Y esto finalmente me da 18 por 30 sobre 20. ¿Sí? Si hacemos la cuentita, estos se van. 18 por 30 da un montón. ¿Cuánto da? 3 por 8, 24. 54 dividido 2, 27. Y ahí me da el valor de X que me está faltando acá. ¿Sí? Si yo busco una proporción entre este segmento y este segmento, y este segmento y este segmento, va a ser la misma. ¿Sí? Porque recuerden eso también, que la razón que yo voy a ir generando entre cada segmento tiene que ser la misma en todos. O sea, si yo este 27 lo pongo acá, me va a dar lo mismo 20 dividido 30 que 18 dividido 27. ¿Sí? Proporcionalmente, o la razón, ¿cómo le hemos llamado? La razón de la semejanza le hemos llamado. Van a ser igual. ¿Se entendió?
Yo más o menos. Mm. Esto es un caso, pensalo así. Imagínate que el T es esto, ahora. Y te lo traduzco para que lo veas, bueno, no, tendría que tener un cosito más. Pero te lo quería plantear en el sentido de que haya como un coso así para relacionar los valores. Este punto que me estamos marcando acá, es como si fuese también otra recta que está cruzando paralelas a estas. Vos estás relacionando. Cuando vos haces esto, vos relacionás la razón entre una misma, esta es S y T, la razón entre una misma transversal, esta sobre esta. Acá hacemos lo mismo, este sobre este, pero en este caso no se cruzan estas transversales, ¿está bien? La idea o el objetivo de acá es que vean que yo lo que estoy haciendo es relacionar unas razones de una misma transversal y las comparo con la otra también de esa misma línea, ¿está bien? Ese es el objetivo de este ejercicio que igual aparece acá y después no hay otro. Me parece ni siquiera... sí tienen algunos para resolver, pero no tienen que usar el mismo criterio. ¿Sí? Hay que usar exactamente lo mismo. Cualquier cosa, cuando retomemos el ejercicio, lo volvemos a plantear y lo volvemos a resolver. ¿Sí? A ver, ¿qué me gustaría que veamos? Hay una parte, ahora pasamos al teorema de Tales, pero en un triángulo. ¿Sí? ¿Qué necesitamos o cómo lo vamos a plantear Tales en los triángulos? Lo vamos a plantear de la manera que vimos recién, bueno, en el video anterior, la hora anterior, lo vamos a plantear en base a la semejanza que existe entre los triángulos que yo estoy trabajando, y en base a esa semejanza definir que son proporcionales, y en base a esa proporcionalidad poder trabajar los triángulos. Hay toda una pequeña teoría que me gustaría directamente tal vez... Hay un primer ejemplo, yo les voy mostrando la guía que está subida. Este primer ejemplo es muy parecido al que calculamos, fíjense que esto sería como la altura de nuestra pirámide, y tenés que sacar ese valor de X, y te dan dos triángulos y hay que sacar. A mí lo que me gustaría hacer, antes de llevar a la práctica, ¿sí? O cerrar esto, es ver el ejemplo 7. ¿En dónde? Miren lo que vamos a tener. Tenemos un triángulo así, un triángulo más chiquitito adentro, que ustedes ahora me dirán la relación que hay entre cada uno. Este valor que vale B, esto vale B, ¿sí? De acá hasta acá. Todo esto vale 6 centímetros. Todo esto vale 4 centímetros. Y este pedacito de acá vale 2 centímetros. Ay, nos falta esto, y esto vale A. ¿Qué hay que sacar? Hay que sacar A y hay que sacar B. Ahora, empecemos a analizar un poco la situación. Empecemos a analizar la situación. Yo necesito justificar ¿qué? O sea, lo podemos hacer de varias maneras, pero necesito justificar que el triangulito este que está acá y el triangulito de acá afuera son semejantes. Eso necesito hacer. Necesito de alguna manera justificarlo. ¿Qué me pueden decir? Para eso? ¿Por qué podría decir que esos dos triángulos son semejantes? Igual hay una relación que vamos a usar, pero ¿se les ocurre? No. ¿No? Pensemos así. Imagínense que tenemos este triángulo grandote. ¿Sí? El de acá. En la construcción de triángulos, si nosotros trazamos una paralela dentro de ese triángulo, repito, tenemos el triángulo grandote. Si nosotros trazamos una paralela dentro del triángulo grandote, los lados que se generan en el triangulito chiquitito son proporcionales al grandote. Automáticamente así. ¿Se entiende? Repito. Si trazamos una paralela al valor de la... Estoy diciendo, no dije a qué. Trazamos una paralela al valor de la base, o trazamos una paralela así, pero en este caso al valor de la base. Una paralela a la base. Los lados del triangulito de acá adentro son proporcionales a los lados del triangulito más grande de afuera. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dije? Sí. Automáticamente. Entonces,
Si son proporcionales, soy Gardel. ¿Por qué? Porque puedo aplicar todo lo que se me ocurre para poder sacar los valores. Obviamente siempre generando las proporciones en base a los lados correspondientes, ¿sí? O sea, yo cuando genere las razones tienen que ser con los lados correspondientes entre un triángulo y el otro. Esto si medio los marea, podríamos traducirlo, o podríamos decir esto, miren, a ver si se entiende mejor. Este vale 4 centímetros, este vale 2 centímetros, y esto vale B. Y el otro triángulo que me plantean, que es proporcional, yo se los aseguro, porque tengo esta que es paralela a esta, esto vale 4 centímetros, y esto vale 6 centímetros. Ahora, ¿cómo planteamos? Fíjense que parece algo que es imposible. ¿Cómo planteamos esto? Empecemos a trabajar con las razones. ¿Qué razones? Y bueno, a ver, relacionemos los valores. Yo podría decir que la razón entre este lado y este lado, o sea, 2 centímetros, estoy diciendo bien, ¿no? Sí. 2 centímetros sobre, para que me quedé pensando algo, o se lo voy a decir mal. No. ¿Cómo planteamos las razones? ¿Cómo planteamos las razones en base a triángulos? Porque es diferente a lo que estábamos haciendo recién. Un detalle. ¿Qué es lo la razón con qué se forma? Se forma con los lados correspondientes. Ahí estaba por meter la pata. Entonces, Claro, ahí tiene que hacer 2 a 4. exactamente. Me quedé Lo con que el estaba detalle. pensando. Ahí estaba la diferencia. La razón es en base a los lados correspondientes, ¿sí? Entonces, este lado le corresponde a este. Entonces está bien, 2 sobre 4. Ahora, este lado, B, que desconozco, le corresponde al 6 centímetros. Capaz que ustedes se dieron cuenta, fíjense que es el doble, si vamos al caso. Este es el doble de este. Por lo tanto, este valor, sin hacer alguna cuenta, ¿cuánto se les ocurre que tendría que dar? Si este es 2 y este es 4, ¿este cuánto tendría que ser? 3 o 2. No, 3, porque si yo lo pongo acá es la mitad, si me paro al revés. Bueno, hagamos la cuenta, sería 2 centímetros por 6 centímetros dividido 4 centímetros. Cuando tengo unidades iguales se pueden ir y es la unidad que me tiene que quedar. 2 por 6, 12. Dividido 4, 3. Y ahí tienen el valor de B. ¿Sí? Ahora, el valor de A lo planteamos de la misma manera. Vamos a hacerlo para que el A nos quede arriba. La razón entre de A con respecto a 4, ¿sí? Este lado con este lado, y el que quieran ustedes. Podríamos decir este 4 y este 2. Sobre 2. O sea que A es 4 dividido 2, 2, por 4. O sea que A vale 8 centímetros. Y ahí lo tienen. ¿Sí? Fíjense que esto en matemáticas se llama a veces por construcción. Algunas demostraciones, algunas cosas que ustedes hacen es por construcción. Ustedes, de alguna manera, si conocen, o sea, ustedes lo que se tienen que asegurar acá, o digamos, la práctica de esto, o lo que les tiene que quedar es que al trazar una paralela a cualquiera de los lados, en realidad, de un triángulo, al trazar una paralela a cualquiera de los lados de un triángulo, ese triángulo que queda adentro es proporcional. Sí, más chico, en realidad siempre va a ser más chico porque lo estoy trazando adentro, pero va a ser proporcional. ¿Sí? Y esa herramienta, fíjense que con eso, que hay toda una demostración de decir por qué es proporcional, pero sepan eso, con esta herramienta, con eso que acabamos de decir, pudimos calcular todos los lados restantes. ¿Sí? De ahí viene esa teoría, ¿está bien? Ahora, un detalle para no confundirnos. Una cosa es aplicar tales o a través de la proporcionalidad en los triángulos, y yo lo que hago es, la razón que yo genero es entre los triángulos, la comparación que yo hago entre los triángulos, y otra cosa es aplicar las proporciones de tales en los segmentos cortados por recta. ¿Sí? Fíjense la diferencia de eso porque me llevó a confusión cuando se lo estaba explicando. En los segmentos cortados por, así que tenemos las paralelas, recuerden que las razones las vamos a generar en una misma recta, o sea, en una misma, bueno, la recta que corta, perdón, estoy medio trabado, la recta que corta. Ahora, en los triángulos no, comparamos los lados. Acá estamos
de alguna manera estamos en el mismo. Y lo vamos a igualar a la que tenemos enfrente. ¿Sí? Eso es el detalle que le quería decir para Profe, sí. ¿podés explicar cómo sacaste el valor de B y A? Que no lo entendí muy bien. De B y A, Sí, ¿cómo despejé o cómo lo planteé? claro, ¿cómo sacaste el B y el A del allá, de los triángulos? Pero porque te pregunto, ¿de cómo es este planteo o cómo saqué el Claro, resultado? con ese planteo, ¿cómo llegás al 3 Ah, centímetros? bien, ahora sí. Listo. El planteo entonces se entendió. El planteo sí se entiende. Sí, Listo. El 6 que está acá dividiendo, ¿cómo pasa para el otro lado? Multiplicando. multiplicando. Entonces, me queda o sea, es lo mismo, me queda 2 por 6, 12, y lo divido por 2, y me dio, perdón, lo divido por 4 y me dio 3. Ok, ¿Sí? 2 por 6, 12, o lo que se podría hacer en realidad, lo que pasa es que acá nosotros tenemos números enteros, pero lo que se podría hacer es la multiplicación de los extremos es igual a la multiplicación de los medios. O sea, este por este es igual a este. Entonces, 2 por 6, 12, es igual a 4 por B. Y el 4 pasa dividiendo, es exactamente lo mismo. Entonces B me da 3. ¿Sí? Esa es la forma. Y acá lo mismo. La diferencia que hice, si yo haría la multiplicación me quedaría 2 por A es igual a 4 por 4. Multiplicación de los extremos es igual a la multiplicación de los medios. Entonces A es igual a 16 dividido 2, entonces A es igual a 8. Y ahí obtuve el valor. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, yo a veces lo paso por alto, ¿viste? Y lo hago directamente, pero yo insisto en esto. Cuando son valores así, hacer la propiedad fundamental de las proporciones es medio absurdo. O sea, porque fíjense que como que estamos haciendo un paso más. Que esta es la propiedad fundamental de las proporciones. ¿Se acuerdan qué es? La multiplicación de los extremos es igual a la multiplicación de los medios. Extremos, medios. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo más de un valor, que tengo X más algo, ahí sí va a tener que aplicarla. Si no es despejar X, es como siempre despejar X. Le conviene que el valor armen su razón para que el valor incógnita les quede arriba, y lo único que hacen es, el número que está dividiendo, lo pasan multiplicando para otro lado y ya está. De esa forma sale. ¿Sí? Así que bueno, ¿qué vamos a hacer de acá a la semana que viene? Yo lo que voy a resolver la semana que viene en clase, en un principio, es el ejercicio 4 y 6 de esta práctica. Yo lo que quiero que hagan ustedes, de acá a la semana que viene, es que hagan el 1, el 2, el 3 y el 5. ¿Sí? Son como para ir avanzando. Después de que terminemos esta guía, yo les voy a decir, chicos, la autoevaluación va a ser que me entreguen el ejercicio 5 y 10. Y esa va a ser la autoevaluación. Si lo tienen hecho, me entregan lo que tienen hecho, y si no, bueno, lo van a tener que hacer. Pero la intención en estas semanitas es eso, es ir trabajando y ir viendo. El ejercicio 1, el 2 y el 3 son muy parecidos a los primeros. Es más, se reflejan en los ejemplos. Son casi idénticos a los ejemplos. El único que puede tener una vuelta de tuerca es el 5, que es como uno de los que vimos recién, que está cruzado. Pero vean el video, vean el ejemplo. Lo bueno de tener un video grabado es eso, que lo pueden volver a ver, y ver por qué se llega a eso. Les puede pasar que capaz que lleguen a un resultado, lo van planteando y siguen diciendo, ¿por qué estoy haciendo eso? Bueno, anótense toda pregunta o me la hacen. Porque muchas veces pasa eso, que listo, esto se resuelve así. Pero no quiero que lo resuelvan mecánicamente. Quiero que obtengan un valor determinado, pero sabiendo por qué están obteniendo ese valor. Que estén seguros de lo que están haciendo, ¿sí? Porque es la idea de esto. ¿También? Porque si no, si es para resolver mecánicamente, les doy ejercicios, millones de ejemplos y lo hacen todos iguales y ya está. La idea es eso, que si yo les cambio un valor, si yo les cambio un dibujo, que lo puedan llegar a hacer, es como que me digan, no, pero yo sé aplicar tales así, ponele. No sé aplicar tales así. Y es una pavada eso. O sea, lo que voy es que si ustedes entienden el concepto de tales, esté así, o esté cruzado de esta manera, tiene que ser exactamente lo mismo. ¿Está bien? El tema es cómo ustedes lo puedan llevar a cabo y cómo lo puedan resolver. ¿Sí? ¿Queda claro?
Sí. Listo. Bueno, buenísimo.